Hola compañeros, ¿cómo están nuevamente? Vamos a analizar el día de hoy el movimiento del cuerpo rígido en el plano. Para empezar, les muestro una simulación que hice aquí rápida en un programita. Se trata de lo siguiente, es una leva en forma, bueno, ahí tiene una forma como corazón, no se emocionen, a ustedes nadie los quiere, así que no necesitan su corazón, por eso lo vamos a usar como leva. Bueno, ¿qué tenemos? Que la leva está girando respecto a ese puntito rojo, que es un puntito fijo, y pues ahí está conectado o en contacto con una pequeña rueda y un pistón, y ese sería un mecanismo que estaría moviéndose en algún sistema mecánico. Pero bueno, supongan que por el momento no nos interesa el pistón. Pistón es el que voy a armar el fin de semana, ahora que es mi cumpleaños. Pero bueno, esa es otra cosa de la cual no les quiero platicar porque luego me critican. Entonces, vamos a quitar acá los elementos que no nos interesan por el momento. Voy a quitar la rueda, el pistón, y me voy a quedar únicamente con la leva. Supongan que nos interesa describir el movimiento de algún puntito sobre esa leva. Por ejemplo, permítanme seleccionar este punto, el punto D, el cual se encuentra en la orilla de la leva y se mueve junto con la leva. Observen que el movimiento a lo mejor es un poquito complicado de seguirlo con la vista. Para ello voy a dejar el rastro por donde va pasando ese puntito, es decir, voy a marcar la trayectoria y nos damos cuenta que la trayectoria en realidad es simple. La trayectoria que está siguiendo ese punto D es una trayectoria circular. Es más, podríamos agregar otro punto, por ejemplo este punto, el punto E. También le podemos dejar su trayectoria. Observen que ambos puntos se encuentran en trayectorias circulares. Incluso podríamos quitar la leva y observen cómo ocurre el movimiento. Nos damos cuenta que hay algunas cosas interesantes. Déjenme regresar la leva. Por ejemplo, vamos a medir cantidades angulares. Supongan que colocamos una línea de referencia, esa línea horizontal, por lo regular, siempre que trabajamos movimiento del cuerpo rígido fijamos una línea para medir ángulos. Ahora, voy a quitar la leva. Ahora, voy a colocar otra línea adicional de esta manera. Una línea que va del centro del punto fijo, de donde gira la leva, y pasa por los dos puntos. Observen que ambos se encuentran siempre sobre esa línea. Esto es, ambos recorren el mismo ángulo. Aquí voy a marcar el ángulo. Ese ángulo teta, que lo estoy midiendo en sentido antihorario, es el mismo para ambos puntos. Eso significa que las cantidades angulares son bastante simples cuando trabajamos con puntos sobre un cuerpo rígido que está girando respecto a un punto fijo en dos dimensiones. Observen cómo teta está aumentando, esto es, la razón de cambio de teta, o sea, la derivada de teta respecto al tiempo, teta punto, es una cantidad que pertenece o que es la misma para ambos puntos. Asimismo, la segunda derivada de teta respecto del tiempo, es decir, teta dos puntos, sería la misma para ambos puntos. Y eso significa que las cantidades angulares son bastante simples cuando se trata de cuerpos rígidos, como en este caso el que les estoy mostrando. Ahora vamos a analizar las cantidades angulares de las que ya hablamos. Empezamos, como ya lo había dicho previamente, lo que importa aquí es este ángulo al cual se encuentra esta línea que conecta el punto que me interesa con el punto fijo. Ese ángulo lo vamos a medir en radianes. Recuerda que 180 grados es igual a pi radianes. Esa sería la primera cantidad que vamos a medir. Como ya lo había mencionado, vamos a medirlo siempre en sentido antihorario. Eso lo vamos a considerar siempre que hagamos el análisis del ángulo. La segunda cantidad que importa es la velocidad angular. La velocidad angular pues se define como la derivada del ángulo respecto al tiempo, es decir, teta punto. Sus unidades son radianes por segundo. Aquí debemos tomar en cuenta el signo de estas cantidades, que por el momento la velocidad angular la voy a trabajar como si fuera un escalar. Posteriormente la voy a definir de manera vectorial, pero primero vamos a trabajar de manera escalar. Cuando trabajamos de manera escalar, en esta situación solamente tenemos dos posibilidades. El movimiento en sentido antihorario
Yo sé que varios de ustedes son millennials y a lo mejor les hablan eso de antihorario y como nunca usaron un reloj de manecillas, pues simplemente cuando gira de esta manera, tal como lo marca la flecha, le vamos a llamar antihorario y eso vamos a decir que es una omega positiva, una velocidad angular positiva. Si giramos en sentido contrario, en esta manera, si nosotros hacemos giros en sentido horario, vamos a decir que omega es negativo. Y repito, por el momento vamos a considerar que son escalares. Posteriormente veremos que ya cuando tengamos que analizar movimientos más complejos en 3 dimensiones, vamos a tener que definir estas cantidades de forma vectorial. Sin embargo, para empezar, pues lo dejamos así, como si fueran escalares, y lo único que nos fijamos es para dónde gira, y eso determina el signo de omega. La tercera cantidad importante es la aceleración angular. Y la aceleración angular se define como el cambio de la velocidad angular respecto al tiempo alfa. Vamos a usar alfa para representar a la aceleración angular, la cual es la derivada de omega respecto del tiempo, es decir, omega punto. Y evidentemente como omega punto era la derivada del teta respecto de t, entonces queda la segunda derivada de teta respecto de t cuadrada. Esto es teta 2 puntos y sus unidades van a ser radianes por segundo cuadrado. Esta cantidad también va a ser una cantidad escalar por el momento. Sus signos son un poco más complicados de analizar porque se presentan 4 situaciones. La primera situación es la siguiente. Por ejemplo, consideren que están girando de esta manera en cierto instante a 1 radián por segundo y que de pronto empiezan a girar más rápido. Por ejemplo, piensen que un segundo después ya están girando a 2 radianes por segundo. Entonces, aquí tenemos un cambio que pasé de 1 a 2. A esto es un cambio positivo, es decir, tenías una novia y ahora tienes 2. Eso fue algo positivo, entre comillas, porque hubo una ganancia. Y como alfa mide el cambio, entonces en este caso alfa será positiva porque el cambio es positivo. También tenemos la otra situación en la que se presenta el caso contrario. Tú tienes 2 radianes por segundo y de pronto, un segundo después o un instante después, ya nada más tienes 1 radián por segundo. Es decir, notamos que ahora hubo una variación, pero la variación fue negativa. El cambio fue negativo. Pasé de 2 a 1. Eso significa que hubo una pérdida. Esto pues lo asociamos siempre con un signo negativo y como el cambio fue negativo, alfa va a ser negativo. Esas son las 2 primeras situaciones que podemos considerar. Por supuesto que también está en ambos casos que acabo de analizar, los giros eran en sentido antihorario, es decir, las omegas eran positivas. Pero también se puede presentar el caso en que los giros sean en sentido contrario. Por ejemplo, supongan que están girando en sentido horario, como ya lo habíamos dicho previamente, eso es omega negativa, y que un instante después estás girando ahora más rápido, pero también en sentido horario. Esto es, la omega ahora es menos 2. Aquí es donde yo les pregunto, ¿ustedes qué habrían hecho? No, perdón. Aquí es donde yo les pregunto, si yo estaba girando a menos 1 y ahora estoy girando a menos 2, ¿cómo fue el cambio? Piénsenle un poquito. Pasé de menos 1 a menos 2. Es como cuando dices, debía 1 peso, ahora debo 2 pesos. Eso es evidentemente algo negativo. Aquí hubo un cambio negativo. Entonces la velocidad angular cambió de manera negativa. Por lo tanto, alfa será una cantidad negativa. Finalmente, como cuarta situación, se presenta el otro caso. Primero, estás girando en sentido horario a 2 radianes por segundo, negativo porque vas en sentido horario, y empiezas a detener, empiezas a girar más lento. Imagínense que después, un instante después, estás girando a 1 radián por segundo. En esta situación pasaste de 2 radianes por segundo negativo a menos 1 radián por segundo. Es decir, debías 2, ahora debes 1. Bueno, eso es algo considerado positivo. El cambio fue positivo. Por lo tanto, vamos a tener una aceleración angular positiva. Esos son los 4 casos que debemos tener en mente cuando tenemos aceleración angular. A manera de